Vale, vamos a empezar con la primera charla. Os presento a Moisés Martínez, es doctor en inteligencia artificial, especialista en temas de robótica y además es uno de los organizadores de una de las conferencias más importantes a nivel nacional, como es el TechFest. Os dejo con él. Muchas gracias y bueno, lo primero de todo, daros a todos vosotros las gracias por venir aquí a las 10 de la mañana, que venir un sábado a escuchar algo como esto a más de uno le parecerá un coñazo. Y bueno, dar las gracias a los organizadores por organizar este evento tan espectacular y a los patrocinadores, que sin ellos pues no sería posible hacerlo. Así que bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de Machine Learning y de tecnología de TPU. Antes de nada voy a haceros unas preguntas porque me gustaría saber cuántos sabéis de todo esto. ¿Cuántos de vosotros sabéis qué es el Machine Learning? ¿Cuántos trabajáis con él? ¿Cuántos sabéis lo que es una TPU? ¿Y cuántos sabéis cómo funciona por dentro una TPU? Guay, entonces perfecto. Todos vamos a aprender algo cuando terminemos esto, o eso espero. Bueno, este de aquí soy yo. Como ya me han presentado los organizadores, yo soy Moisés Martínez, soy doctor en Ciencias de la Computación en el área de la inteligencia artificial y actualmente soy arquitecto de datos, de Big Data y de inteligencia artificial en Singular. Si alguno estáis interesados en trabajar en Singular, aunque todavía no tenemos sede en Galicia, puede que la tengamos en el futuro, pero si os queréis mover a Asturias, que está cerquita, también estamos muy interesados en buscar talento. Y bueno, yo he sido investigador en las áreas relacionadas con la inteligencia artificial, sobre todo en la robótica y en el Machine Learning, en diferentes universidades a lo largo del mundo. No están todas ahí. Y bueno, como ha dicho mi compañero, soy organizador de TechFest. No sé si conocéis TechFest. Somos el evento gratuito más grande de toda Europa sobre tecnología y os invitamos a venir el año que viene, en marzo, para venir a acompañarnos a hacer algo muy parecido a lo que hacen aquí, pero un poquitín más grande. Y bueno, además doy clase en unos cuantos sitios y organizo también otro evento como este, el GDG Cloud Madrid, en el cual también estaremos encantados de veros si os pasáis algún momento por Madrid. Y bueno, vamos a comenzar. Yo normalmente en todas mis charlas siempre empiezo con una frase de alguien importante, ya que yo no lo soy, y que esté relacionada con lo que voy a hablar. Y en este caso he elegido una de Marvin Minsky. No sé si sabéis quién es Marvin Minsky. ¿Quién sabe quién es Marvin Minsky? De verdad, es uno de los padres de la inteligencia artificial. Este hombre probablemente es uno de los que más ha hecho por ella en los últimos 50 años. Lamentablemente ya no puede hacer más. Y lo que dice la charla es que las máquinas podrán hacer cualquier cosa que hagan las personas porque las personas no son más que máquinas. Y bueno, esto tal vez es cierto o tal vez no lo es, pero es bastante probable porque nosotros intentamos crear inteligencia artificial imitando a las máquinas. Y bueno, para empezar ya, vamos a comenzar con la computación edge. Esto es el principio de todo. ¿Qué es la computación en general? Bueno, durante los últimos 70 años los humanos hemos definido diferentes modelos de computación. Empezamos con la computación secuencial, que nunca nos va a abandonar, porque sigue siendo la que más utilizamos actualmente. Y así seguimos descubriendo diferentes tipos de computación. Pasamos por la computación mainframe, que seguro que muchos de vosotros no sabéis lo que es. Pues esto se basaba en máquinas grandísimas como este recinto, que eran capaces de hacer operaciones secuenciales muy grandes. Luego empezamos a descubrir que era la computación paralela en diferentes modos, tipos, modalidades, multicore, distribuida, en grid. Y llegamos al cloud, eso que ahora está en todos sitios, el fantástico cloud, allá por el 2000, cuando todo se revolucionó. Y después de eso empezaron a surgir ciertas cosas, como la computación en la niebla o en el intermedio, como es el fog, que no sé si algunos sabéis lo que es. ¿Sabéis qué es la computación en el fog? ¿Alguien lo sabe? Pues en un rato lo veremos. Y luego empezaron a surgir otros tipos de computación. La computación cuántica, que esta semana está tan de moda, ya que Google ha demostrado que tiene la supremacía cuántica. Y bueno, en unas semanas sabremos si es verdad o no. Veremos qué opina IBM al respecto de todo esto. Y luego está la computación edge, que probablemente es la más nueva de todas, la que más se utiliza ahora, o la que más se está empezando a utilizar. ¿Y por qué? ¿De qué es? ¿Qué es esto de la computación edge? ¿De dónde surge? No sé si me escucháis o no. ¿Esto es terrible? ¿Sí? Ah, sí, ok. Pues, ¿cómo surgió la computación edge? ¿Alguna pista de qué va esto? ¿Qué es la computación edge? ¿Para qué sirve? Bueno, pues principalmente surgió por esto, porque ahora estamos en lo que se llama la era de los dispositivos. Cada día tenemos nuevos dispositivos que son capaces de hacer bastantes cosas y que lo que más hacen es emitir datos, generar información y no hacer nada.
Nuestros dispositivos están ahí parados, haciendo nada. Los usamos aproximadamente un 20 o un 30% de sus capacidades. Y cada día tenemos más. Desde dispositivos de recolección de energía hasta dispositivos que son capaces de limpiar el suelo en nuestras casas, asistentes de voz, robots, coches autónomos que son capaces de conducir para nosotros y hasta frigoríficos. Frigoríficos que son capaces de hacernos la compra en Amazon. Pues debido a todo este grupo de dispositivos que cada vez tenemos más presentes en nuestras viviendas, oficinas, universidades, colegios, surgió el paradigma de la computación edge. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el Internet of Things. Hace aproximadamente 10 años alguien decidió que podíamos poner dispositivos en todos lados y conectarlos a Internet. Y lo denominaron el Internet of Things. Durante 10 años no sirvió para mucho, la verdad, solo para conectar un montón de dispositivos y generar datos. Pero actualmente parece ser que pueden servir para algo. Principalmente porque decidimos hacer a esos dispositivos extremadamente poderosos, a pesar de que sus funciones eran prácticamente ninguna. Pasear por nuestra casa recogiendo el polvo, conectarse a Internet de vez en cuando, escucharnos de continuo y mandar todas nuestras conversaciones a un servidor en algún lugar del mundo para que otras personas los escuchasen y entrenasen a sus algoritmos de Machine Learning. Pues sí, y a pesar de todo eso, suelen estar bastante ociosos. Por ejemplo, esta es la evolución que vamos a tener de los dispositivos Edge en el próximo año. No sé si se ve bien, pero el pico del final es 2020 y habla de que habrá aproximadamente 50 billones de dispositivos conectados. Imaginaros cuántos vais a tener cada uno apagados en casa o sin hacer nada. Y lo que veis al lado es todavía peor. Es la producción de información que tendremos los humanos. Eso que veis ahí arriba, ese 40, son 40 zettabytes. Ese número con tantos ceros. Pues todo eso es lo que los humanos generaremos en un año de datos. Según vayamos incrementando el número de dispositivos, seguiremos generando más datos. Y habrá un día en el que no tengamos dónde guardarlos, porque los discos duros no son infinitos y el material que se usa para construirlos tampoco. Entonces, hay que buscar una solución. Y una posible solución puede que sea la computación edge. Pero, ¿cómo funciona esto de la computación edge? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Probablemente no identificáis qué son cada uno de los elementos que tenéis ahí, pero son los diferentes tipos de elementos, redes o modalidades de computación que actualmente distribuimos en nuestro entorno. Tenemos desde elementos de nube pública, aquello que tenemos en el final, elementos de nube privada, servidores internos, servidores propios, computación distribuida con servidores en on-premise y un montón de dispositivos que lo único que hacen es emitir información de continuo, sin pararse. Información que simplemente es almacenada, porque actualmente tampoco tenemos la capacidad para aprovechar toda esa información y sacarle algún tipo de rendimiento. ¿Y dónde entra aquí la computación edge? Bueno, pues principalmente la computación edge se encuentra en esa parte que podemos considerar la parte interna de las compañías eléctricas, centrales nucleares, las compañías de desarrollo de software, los estadios de fútbol, cualquier entorno que tenga un sistema de almacenamiento de información interno. Esto de aquí son nuestros dispositivos, son esos things del Internet of Things, ese montón de cosas que cada día generan más datos, desde vehículos hasta vuestros teléfonos móviles o vuestros relojes o cualquier tipo de dispositivo, que está entramado en ese tipo de... Lo que viene a continuación es el fog, lo que he comentado antes, la computación en fog. Esto es algo que se empieza a utilizar actualmente y se basa en la proximidad. Es decir, utilizar aquellos recursos que están cerca para conseguir aprovechar su potencia de computación. ¿Por qué? Principalmente por la latencia. Actualmente, si utilizamos tecnología cloud, no sabemos dónde va a estar nuestro servidor. Bueno, más o menos sabemos si va a estar cerca o no. Pero a pesar de todo, la distancia entre nuestro dispositivo y ese centro de cálculo, lugar de almacenamiento, pueden ser miles de kilómetros. Y aunque no lo creáis, aunque parezca instantáneo, esa distancia física produce una latencia en la comunicación de datos, que tiene más costes de los que creéis, muchísimos, a pesar de que parezca instantáneo. Todo parezca instantáneo. Y ese tipo de computación lo que intenta es evitar que esto ocurra. Intenta aprovechar aquellos entornos de procesamiento, de computación o de almacenamiento que geográficamente están cerca para evitar la latencia.
Bueno, principalmente no es para evitar la latencia, es para evitar el coste de enviar y procesar los datos. Porque al final, en el entorno actual en el que vivimos, todo cuesta algo. Y enviar datos a otro lugar del mundo cuesta mucho dinero. Y después tenemos el cloud, el famoso cloud, lo que está al final. Esas super máquinas, super servicios, super centros de cálculos que nos ofrecen todas las compañías, Google, Amazon, Oracle, Microsoft, todas ellas que parece que nos van a hacer la vida fácil, pero bueno, hasta que a final de mes llega la factura y nos dicen lo que nos ha costado todo eso que hemos hecho. Pues el objetivo del Edge Computing es intentar aprovecharse de los recursos cercanos que tenemos desaprovechados, porque desde que llegó el cloud a hacer nuestra vida más fácil, solo nos hemos aprovechado de ese recurso, e intentar utilizar todo lo que hemos dejado de utilizar o que hemos ido construyendo sin darnos cuenta de sus capacidades. ¿Y qué es lo que podemos hacer con toda esa potencia que tenemos actualmente? Pues utilizar algo que está ahora extremadamente de moda y parece que es el salvador de todo lo que se puede hacer, el aprendizaje automático. El aprendizaje automático no es todopoderoso, no puede solucionar todos los problemas, pero sí puede ayudarnos en un montón de cosas. Y es una de las mejores armas que tenemos actualmente para aprovecharnos de esas capacidades de cómputo. ¿Pero qué es el aprendizaje automático? ¿Cómo funciona? Bueno, pues antes de saber cómo funciona, tenemos que saber qué utiliza. El aprendizaje automático se basa en datos, en información. Es un sistema o un tipo de algoritmos o un tipo de paradigma o un tipo de técnica de inteligencia artificial, le podéis dar el nombre que decidáis, que utiliza información para poder tomar decisiones o identificar cosas. Esta información normalmente está compuesta de lo que denominamos atributos. Esos atributos son pequeñas piezas de información, pueden ser campos de textos, campos numéricos, cualquier cosa que defina algo. Y además de esos atributos, dependiendo del tipo de algoritmo, técnica, paradigma que utilicemos, podemos definir algo que se conoce como clase, que es una forma de identificar esos algoritmos, identificar esos atributos. Esa pequeña pieza azul, aunque no lo creáis, es la clave primordial del aprendizaje automático. Sin ella, pues nuestros algoritmos normalmente no aprenden. Y si esa información está mal definida, pues suelen aprender mal. Actualmente no tenemos algoritmos que sean capaces de verdad de darnos esa información, de definir esa clase, por lo cual lo tenemos que hacer normalmente manualmente. Y si os dicen lo contrario, probablemente os estén engañando. Actualmente hay muchísimas empresas que están abriendo sedes en China, en la India, en los países asiáticos, donde tienen grandes centros de desarrollo. Pues la mayor parte de esos centros son centros de etiquetado manual. Es decir, un montón de programadores lo único que hacen es etiquetar grupos de atributos, imágenes y definir esa clase que hay ahí. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares es mucho más barato que hacerlo en los países occidentales. Y porque de esa manera pueden conseguir un gran conjunto de información que luego sus algoritmos pueden utilizar. Y con esta información lo que hacemos es crear esos maravillosos ficheros de datos que utilizamos para el aprendizaje, que normalmente se dividen en tres grupos: los de entrenamiento, que son los que usamos para construir nuestros modelos; los de test, que son los que utilizamos para comprobar que nuestros modelos funcionan correctamente; y los de prueba, que son los que intentamos utilizar con nuestros algoritmos. Es decir, es la información que utilizamos cuando dejamos nuestro algoritmo en producción o lo ponemos en práctica para que se pueda utilizar. Pero, ¿qué técnicas podemos utilizar? Una vez que tenemos claro cómo funciona el aprendizaje, o cómo está construido, o cuál es la base del aprendizaje automático, normalmente el aprendizaje se divide en tres ramas, o en tres paradigmas, o en tres grupos. El primero es el aprendizaje supervisado, que aunque no lo creáis es el más usado de todos. ¿Por qué? Porque se basa en ejemplos, conjuntos de atributos y clases. Es decir, yo tengo, por ejemplo, imágenes y alguien ha decidido identificar en cada imagen el número de perros, los tipos de perros, los gatos, los camiones, los coches, y me facilitan trabajar con él. Y este tipo de aprendizaje se basa en el uso de ejemplos con clases, es decir, están clasificados. Es lo que en algunos sitios se define como aprendizaje con profesor. Es decir, alguien te ha indicado cuál es la clase de cada uno de tus atributos. El segundo campo, el más denostado, el que menos se usa, es el no supervisado. Y probablemente será uno de los más poderosos, porque es el que permite definir relaciones entre esos atributos que no están clasificados. Es decir, es el que a veces se usa para identificar las clases.
Los algoritmos que tenemos disponibles no son muy potentes. ¿Por qué? Porque es muy difícil definir esas relaciones o esas identificaciones de información que nos permiten clasificar los objetos. Pero bueno, poco a poco va mejorando. Y algo que ahora está muy de moda, no sé si seguís a la empresa DeepMind, es el aprendizaje por refuerzo. Este es el aprendizaje que empresas como DeepMind, del grupo Alphabet, ha utilizado para construir jugadores automáticos de StarCraft o de AlphaGo, el famoso AlphaStar o el famoso AlphaGo, que utilizan aprendizaje por refuerzo para aprender de sus propias acciones y conseguir crear sistemas de juego. Claro, tienen que aprender de alguien, por supuesto. Tienen que aprender de una serie de jugadores que han decidido jugar contra la máquina o grabar sus partidas para que la máquina aprenda. Al final es un tipo de aprendizaje similar, pero que se modela de manera diferente. Como veis, utiliza acciones, estados y refuerzos. Pero al final, ¿qué es el aprendizaje? ¿De verdad es inteligencia artificial? ¿Creéis que es inteligencia artificial? ¿Cuántos creéis que es inteligencia artificial de verdad? Levantad la mano, sin miedo. Pues nadie cree que es inteligencia artificial de verdad. Pues entonces, fantástico. Opináis como yo. El aprendizaje automático no es ni más ni menos que un conjunto de algoritmos que nos permiten identificar patrones. Es decir, un gran conjunto de información clasificada o no, que nos permite identificar patrones. Y es ahí donde radica su potencia. Cuanto mayor número de ejemplos o de información tengamos, mejor serán nuestros modelos. Ahí radica la potencia de todos estos pequeños dispositivos que lo único que hacen es recoger información, que nos va a permitir construir mejores modelos. ¿Y cómo funciona un proceso de aprendizaje automático estándar? Pues más o menos como esto que veis aquí. Normalmente el aprendizaje se divide en dos fases, una de entrenamiento y otra de despliegue o de servicio. Y en la primera lo que hacemos es aprender nuestro modelo. Cogemos la información de un montón de bases de datos, de almacenamientos estáticos, donde esté guardada. La definimos mediante una estructura común y la colocamos en una máquina, en un montón de máquinas, en un montón de sitios, a construir un modelo. Aprender. Este proceso normalmente consume muchísimos recursos. Y hasta los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías desplegadas por empresas como Google o Amazon y los nuevos centros de cálculo o los nuevos tipos de arquitecturas de procesadores, no hemos sido capaces de construir verdaderos modelos útiles. Por ejemplo, las redes de neuronas que se inventaron en los 90, se creía que nunca iban a darnos ningún tipo de proceso de aprendizaje correcto, hasta que alguien puso una red de neuronas extremadamente grande, que nadie era capaz de entender y que no sabe entender actualmente nadie, y que era capaz de aprender un montón de cosas. Y de repente, mágicamente, sin saber muy bien lo que hace por dentro, hemos conseguido construir modelos que son capaces de identificar vídeos, identificar si hay publicidad en los vídeos, identificar si hay una canción con copyright en un vídeo, identificar caras, clonar pinturas y hacer un montón de cosas. Esa fase, la fase de aprendizaje, normalmente genera algo que se llama modelo. El modelo es una representación matemática de lo que ha conseguido identificar el algoritmo, es decir, de todos esos patrones. Y ese modelo normalmente se despliega en algún tipo de servidor mediante un sistema de despliegue. Si estamos utilizando TensorFlow, que actualmente es considerada la tecnología de creación de algoritmos de Machine Learning más potente o que más funcionalidades tiene, pues podemos utilizar su sistema de servicio, que es el TensorFlow Service. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que usar es nuestro modelo. Pero, ¿cómo encaja todo esto con las TPUs? ¿Cómo encaja todo esto con la computación edge? Pues lo primero que tendremos que ver es qué es una TPU. ¿Nadie sabe lo que es una TPU? Bueno, he visto 5 o 6 manos por ahí. Pues una TPU es esto. Esto es una de las TPUs que tiene Google montados en su sistema. Y no es ni más ni menos que un motor de multiplicación matricial de 8 bits. Alguno ahora se estará acordando de aquellas clases de álgebra que daban en primero, donde te contaban cómo funcionaban las matrices y, bueno, tú mirabas un poco al techo, pasabas un poco, llegabas al examen sufriendo, creyendo que a lo mejor podías aprobar o suspender. Y ahora, con esto, utilizando las propiedades de las matrices y su estructura y representación, hemos conseguido hacer cosas bastante impresionantes. Pero, ¿qué es esto por dentro de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usamos matrices? Pues la respuesta es muy sencilla, porque al final lo que hacemos es construir redes de neuronas. Y las redes de neuronas no son más que matrices superpuestas unas sobre otras. Eso que veis ahí es una representación de un proceso de Machine Learning con 6 capas, ¿de acuerdo? Donde se construye una red de neuronas formada por 6 capas. Cada una de ellas se corresponde con una matriz.
¿Por qué? Bueno, principalmente porque las redes de neuronas, en su mayoría, lo que analizan son actualmente imágenes. Y las imágenes son matrices. Pues, por ese motivo, los dispositivos CPU se crearon, para intentar mejorar ese tipo de computación. Pero, ¿por qué? Si nuestros procesadores actuales son la bomba, funcionan de maravilla. ¿Por qué hemos decidido crear TPUs? ¿Por qué Google decidió crear una TPU? Bueno, aquí espero no aburriros mucho, ¿de acuerdo? No sé si sabéis quién es von Neumann. Si estudiáis informática deberíais saberlo. Este señor es el que creó el sistema de propósito general que actualmente está en todos vuestros dispositivos, en vuestros ordenadores personales, en vuestros móviles. ¿Y cómo funciona? Pues es un sistema de procesamiento de operaciones secuencial. Y ahí es donde radica su problema. ¿Por qué? Pues porque lo que hace, es lo que veis ahí en el GIF animado, lo que hace es procesar instrucciones basadas en una memoria intermedia. Eso que tenéis ahí en amarillo. Y esas instrucciones normalmente son operaciones matemáticas. Todo en informática a bajo nivel es una operación matemática. Y para poder ejecutar esa operación matemática, el sistema lo que tiene que hacer es bloquearse y llamar 2 veces a la memoria, o más. Al menos una de lectura y al menos una de escritura. Y el problema que tienen los procesadores basados en la estructura de von Neumann es que esto lo hacen de manera única, es decir, cada instrucción se debe ejecutar de manera individual. Esto produce un problema que se llama el cuello de botella de von Neumann, que lo que hace es que cada operación siempre implica una lectura, una llamada a la ALU, que es esa famosa unidad aritmético-lógica que tienen todos los ordenadores, y una escritura. Y claro, alguien hace 15 años pensó, bueno, pues si el problema es que solo tenemos una zona de memoria y una instrucción, ¿por qué no vamos a hacer un procesador que tenga 100.000 de estas? Y alguien dijo, bueno, construyamos una GPU. Y lo que hicieron fue hacer lo mismo, pero un montón de veces. Y claro, esto es cierto, va más rápido, es mucho más potente, pero, por desgracia, sigue teniendo el mismo problema. Sigue habiendo un cuello de botella, porque cada una de esas pequeñas unidades tiene el mismo problema. Y lo que queremos hacer ya no son miles de operaciones, sino miles de millones de operaciones. Entonces, ha aumentado nuestra necesidad y nuestro procesador se ha vuelto a quedar corto. A pesar de todo, las GPUs funcionan muy bien y se usan para aprender modelos y para construir y para desplegar algoritmos de inteligencia artificial de diversos tipos. Pero tienen sus limitaciones. Y para intentar dar un salto más, los ingenieros de Google, que siempre están un paso por delante del resto, decidieron crear una cosa que se llamaban TPUs, unidades de procesamiento de tensores. ¿Por qué de tensores? Bueno, esto lo descubriréis en un instante, si no lo sabéis ya. ¿Y qué hace esto? Pues ni más ni menos que imita la estructura de una matriz. Lo que hace es que construye una estructura de algo parecido a procesadores. Eso que veis ahí, cada uno de esos elementos independientes es lo que se llama celda. Y lo único que hace es coger un dato de entrada, aplicar una operación matemática y pasárselo al siguiente. Es decir, el que tiene debajo, arriba o a la derecha, dependiendo de la configuración que tenga la TPU. Y esto lo que hace es que una vez que han entrado los datos no necesitan de una memoria intermedia. Por lo cual podemos hacer millones de operaciones en segundos. Si la hacemos cada vez más grande, lo que podemos hacer es construir una red de neuronas que es capaz de identificar a las personas, que es capaz de identificar las diferentes razas de perros que hay en el mundo, que es capaz de diferenciar cualquier vehículo que tengamos. ¿Por qué? Principalmente porque esto que hacemos aquí es paralelizar realmente los cálculos que antes no podíamos paralelizar. Esto se denomina arreglo sistólico. Por si os cae en algún examen, espero que alguien explique esto en la universidad. El arreglo sistólico no es ni más ni menos que una representación matricial de diferentes unidades de cómputo que tienen la misma estructura. Lo que nos permite es no utilizar tanto la memoria y ejecutar un montón de cálculos de tipo matricial, por supuesto, de forma muy sencilla. ¿Esto qué hace? Que hayamos conseguido hacer cosas como lo que veis en el GIF. Identificar textos de forma súper sencilla, en minutos o a lo mejor en horas, pero construyendo modelos que en nanosegundos o milisegundos son capaces de darnos una respuesta. Bueno, dependiendo de en qué ordenador lo despleguemos. Y aquí es donde entra el kit de los dispositivos Edge. Claro, no todo el mundo tiene una TPU en su casa, ¿verdad? No os habéis comprado ninguno un ordenador con TPUs. Actualmente las tiene Google, las tiene Oracle y pocas compañías más. Pero desde hace poco podemos comprar una versión reducida de las TPUs o algo parecido. Esto que veis aquí
son los 4 modelos de dispositivos Edge Computing, ¿de acuerdo?, que implementan algo parecido a una TPU. El primero de todos es la versión de Intel, ¿de acuerdo?, que implementa algo parecido a una TPU, bueno, es una TPU, pero de potencia reducida. El segundo es el acelerador Coral de Google, que le tengo por aquí, para que veáis lo pequeño que es. ¿De acuerdo? Esto puede disminuir un orden de magnitud en la respuesta de un modelo, algo tan pequeñito como esto. Lo siguiente que tenemos es algo todavía más potente. Es la versión extendida. Esto, además de tener una TPU mejor que esa, tiene una GPU y una CPU. Es decir, podemos hacer más cosas. Podemos aprender modelos dentro de ella, algo que no podemos hacer en los otros dos dispositivos. Y lo último que tenemos es la versión de TPU usando GPUs. Esto es pues algo creado por NVIDIA y es como una mini GPU portátil para que podamos conectar a cualquier cacharrito y nos permita hacer lo mismo que hacen las demás, pero muchísimo más rápido. Este cacharro es bastante más potente que las tarjetas gráficas que tenéis en cualquiera de los ordenadores que traigáis a la mochila. Es una maravilla y vale $200. Es decir, podéis hacer Machine Learning de forma súper barata, como si tuvierais un supercomputador en casa. Y bueno, ¿qué es lo que puedes hacer con todo esto? Porque me estaréis diciendo, bueno, me has contado aquí un rollo sobre computación, sobre redes de neuronas, pero todavía no he visto nada de lo que puedo hacer. Pues con este dispositivo puedo conseguir entrenar un modelo. ¿Por qué? Porque tengo los recursos suficientes. Y además puedo ejecutar un modelo. Es decir, que ya no tengo que llamar a mi servidor en el cloud para poder ejecutar un modelo o poder entrenarlo. Lo cual tiene sus ventajas, como veremos luego. Este de aquí puede ejecutar un modelo. No puede entrenarlo. Bueno, sí, pero si lo intentáis la vais a quemar. Así que si os compráis una, no intentéis saltaros los protocolos que tiene intentar entrenar un modelo porque la podéis quemar. Ocurre, yo he quemado 2. Pasa. Y huele muy mal, ¿eh? Pero lo podéis enchufar a cualquier dispositivo de bajo coste, por ejemplo una Raspberry, y crearos un sistema de aprendizaje automático en vuestra casa sin necesidad de pagarle a Google por utilizar sus recursos. Y lo bueno de todo es que es capaz de ejecutar 4 trillones de operaciones, lo que llamamos teraoperaciones, por segundo. Esto es un montón. Lo que hace que reduzca en al menos un orden de magnitud el tiempo de respuesta con respecto a ejecutar el mismo modelo en un ordenador convencional. Ese que hay ahí es un IBM como este y es bastante más lento que la propia CPU, principalmente porque su infraestructura, la estructura con la que está creado el procesador, le da una ventaja significativa. Perfecto. ¿Y cómo puedo hacer esto? Ya vamos a ver cómo podemos hacer esto. Pues de manera muy fácil. Os voy a enseñar cómo utilizar este dispositivo para desplegar un modelo de Machine Learning. Para ello vamos a utilizar una cámara de 16 megapíxeles, que es la que tiene mi ordenador, una CPU, que bueno, no se va a utilizar prácticamente para nada, para ejecutar un trocito de código Python. De los 16 GB de RAM no va a utilizar prácticamente nada. Y luego vamos a utilizar este cacharro. Este sí que lo vamos a utilizar. Esto sí que va a hacer muchas cosas. ¿Qué necesitamos para ejecutar todo esto? Pues un conjunto de información. Lo primero que necesitamos es un modelo. Tenemos que haber aprendido un modelo mediante el uso de aprendizaje automático. En este caso, como esta tecnología ha sido desarrollada por Google, tenemos que desarrollar un modelo utilizando su infraestructura, su framework de generación de modelos de aprendizaje, que en este caso es TensorFlow. Además, para hacer ciertas cosas que necesita el modelo, necesitamos un fichero de etiquetas. Esas etiquetas son aquellas clases de las que hablamos anteriormente y que nos permiten identificar los patrones que hemos aprendido. Y por último, por supuesto, necesitamos una imagen, ¿no? Que la cámara nos dé un frame, nos dé algo, para poder evaluarlo y ver qué es lo que hay en esa imagen. ¿Cuántas líneas de código creéis que necesitamos para hacer esto? Alguien que se la juegue. ¿Alguna más? Pues esto que tenéis aquí. Con esto que tenéis aquí podéis desplegar un modelo de Machine Learning que habéis aprendido en vuestro ordenador o en el cloud, donde vosotros decidáis. Vamos a ver paso a paso cómo funciona esto, o qué es lo que estamos haciendo. Bueno, no sé cuántos sois programadores Python. ¿Cuántos sois programadores Python? Vale. Siento que los demás, espero poder explicaros qué hace cada cosa. Lo que tenéis arriba del todo son los import, que son las diferentes librerías que vamos a utilizar.
En este caso, vamos a utilizar OpenCV como librería para obtener los frames de nuestra cámara y vamos a utilizar el framework que nos ofrece el sistema de las TPUs, eso que veis ahí que es el engine. Y bueno, vamos a utilizar otra serie de librerías para hacer transformaciones sobre las imágenes. A continuación, lo que hacemos es cargar nuestro modelo. Esta es la operación más costosa. Normalmente, para cargar un modelo en la TPU, tardamos alrededor de 30 segundos. Os parecerá muchísimo, pero es algo que vais a hacer solo una vez. ¿Por qué? Porque este dispositivo que tenemos aquí, lo que hace es que en su memoria interna carga una TPU, carga un modelo en su propia TPU. Es decir, lo imprime hasta que se reinicie. De manera que la estructura de su matriz interna se queda configurada con los valores de la red de neuronas que se ha aprendido para construir ese modelo. A continuación lo que hacemos es, bueno, cargar el fichero de labels. Tenemos que saber cuáles son las clases, principalmente para que luego la imagen que obtengamos nos permita saber qué hay en ella. Porque lo que vamos a intentar es identificar objetos, cualquier tipo de objeto en una imagen. A continuación, nos conectamos a la cámara. En este caso vamos a utilizar los elementos que nos permite OpenCV. ¿Por qué he utilizado OpenCV? Bueno, principalmente porque ese código está desarrollado para desplegar en una Raspberry Pi. También se pueden utilizar otros tipos de sistemas de conexión que tiene Raspberry o los sistemas operativos que se despliegan en Raspberry para conectarse a sus cámaras. En este caso, como este código ha sido ejecutado sobre un Ubuntu Mate en una Raspberry, se pueden utilizar estos paquetes. Si estuvieras utilizando otro tipo de sistema operativo, tal vez no. Y lo que hacemos es preparar la cámara para que nos ofrezca un máximo de 10 frames por segundo. Tampoco podemos procesar 1000 imágenes por segundo y la cámara tampoco nos las va a dar. A continuación, lo que hacemos es obtener un frame. Leemos un frame de la cámara, eso que tenemos ahí, y vamos a procesarlo. Y lo hacemos con esto que tenemos aquí. Bueno, lo que hacemos antes es transformarlo. ¿Por qué transformarlo? Bueno, ahora en un momento, con el ejemplo descubriréis por qué. Va a ser bastante gracioso. Y una vez que hayamos transformado la imagen a nuestro input, lo que hacemos es ejecutamos nuestro código de predicción. Vamos a intentar ver qué es capaz de predecir nuestro sistema. En este caso, le vamos a obligar a nuestro sistema que solo nos encuentre un objeto. Aquel que tenga mayor probabilidad de ser el objeto que cree que es. Y cuando hace eso, es capaz de ver esto. Sí, ese soy yo hace unos meses en azul. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me dice mi modelo, que soy una persona con un 99% de probabilidades y que estoy en esa caja roja que veis allí. El modelo es capaz de identificarme de forma súper precisa. Pero bueno, ahí he salido en azul porque principalmente lo que ocurre muchas veces es que los dispositivos de sensado de información, en este caso las cámaras, no nos ofrecen la información en RGB. No sé si sabéis lo que es el RGB. Es el formato de visualización que utilizamos para las imágenes. Y algunos dispositivos, por ciertos elementos hardware o software, intercambian el orden de las imágenes. Esto puede ser bastante importante, dependiendo de cómo hayáis construido vuestra red de neuronas. Si no colocáis las imágenes en el orden en el que habéis utilizado para proceso de aprendizaje, puede que no sea capaz de detectar nada. En mi caso, como entrené la red de neuronas con imágenes de todo tipo, con todas las estructuras que se pueden dar con un RGB, todas las diferentes ordenaciones, pues era capaz de detectarme en colores azules. Y como veis, el porcentaje es altísimo. Mi red de neuronas sabe que soy un humano. Pero ¿qué pasa si quiero detectar más cosas? ¿Solo puedo detectar un objeto o es posible detectar más? Pues si cambiamos el código y eliminamos o variamos el valor de ese parámetro que tenemos ahí, somos capaces de indicarle cuántos objetos más queremos ver. En este caso, yo le voy a decir que identifique hasta máximo 10 objetos. Y cuando lo intento, lo que me dice es esto. Es capaz de identificarme de nuevo a mí, es capaz de identificar un televisor, que como veis no hay ningún televisor en la imagen, pero hay un montón de ventanas. Es capaz de identificar otro televisor, que es mi dispositivo, mi móvil, este que tengo aquí. Y es capaz de identificar una silla, que es justo la silla que está en la esquina detrás de mi mano. Con muy poco porcentaje, porque no la ve entera, pero se la está jugando. Y como veis ya, el porcentaje de identificación es bajo. La única cosa que cree que de verdad hay es un humano,
Y el resto son dispositivos anexos que puede que sean o no puede que sean. Esto lo que nos permite es, una vez que hemos construido nuestro modelo, identificar qué cosas de verdad son lo que estamos viendo y qué otras cosas no son. Vale, hasta aquí perfecto, guay, podemos cargar en una TPU nuestro modelo. Pero la pregunta es, ¿y cómo construimos nuestro modelo para que funcione una TPU? ¿Es igual que para cualquier otro tipo de dispositivo? ¿O tenemos que hacer algo diferente? Pues lamentablemente tenemos que hacer cosas diferentes, lo cual complica hasta cierto punto su desarrollo. Para ello vamos a utilizar TensorFlow. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado alguna vez TensorFlow? Vale. Bueno, TensorFlow se llama así principalmente por cómo funciona, porque está basado en tensores, de ahí las TPUs, ¿de acuerdo? Que son representaciones de información en forma de matrices, curiosamente. Un tensor de una dimensión es un vector, un tensor de 2 dimensiones es una matriz, un tensor de 3 es un espacio tridimensional, un cubo, y un tensor de 4 o más es un hipercubo. Pues TensorFlow lo que hace es hacer fluir la información, los tensores, entre un conjunto de operaciones. Y eso es lo que hace, y de ahí viene su nombre. Curioso, muchas veces las aplicaciones no tienen un nombre descriptivo de lo que hacen, pero en este caso es clavado. ¿Y qué tenemos que hacer con TensorFlow para crear ese modelo para desplegar en nuestra TPU Edge? Pues tenemos que hacer algo como esto. El proceso para construir nuestro modelo tiene 6 pasos. El primero es el más fácil. Construir el modelo con la tecnología que queramos. Podemos usar TensorFlow, TensorFlow con Keras, TensorFlow con lo que queramos. Eso sí, TensorFlow tiene que estar, si no, no va a funcionar en este cacharro. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es entrenar nuestro modelo. Pero hay que entrenarlo de una manera especial. Normalmente, cuando entrenamos nuestras redes de neuronas, nos aprovechamos de que nuestros procesadores hablan a 16, a 32, a 64 bits y guardamos la información, los números que usan las redes de neuronas. Todo esto, no sé si alguno ya habéis estudiado, habéis utilizado las redes de neuronas y conocéis los algoritmos de backpropagation y demás. Pues los valores que utilizan esos algoritmos son números. Normalmente números enteros o números decimales. Y estos se guardan en 32 bits. Pero cuando los tenemos que ejecutar en estos cacharritos, esos números desbordan. Entonces tenemos que entrenar de manera un poco diferente nuestro modelo o transformarlo. Transformarlo a una representación de 8 bits, que lo único que supone es perder un poquito de precisión. Y cuando digo un poquito, es un poquito, prácticamente nada. Porque lo único que estamos haciendo es podar los decimales muy lejanos de nuestras variedades. Esto lo único que hace es que nuestro modelo de repente es súper pequeñito. Si alguna vez habéis entrenado un modelo muy grande con TensorFlow, y cuando hablo de muy grande es un modelo que use gigas de datos, a lo mejor el modelo ocupa 1 giga o algo más. Cuando haces una transformación de este tipo y lo reduces, el tamaño del modelo se puede reducir hasta un 15% de su tamaño anterior. Es decir, la reducción es muy pequeña. Y además de que nos permite guardarlo en dispositivos como este, hace que el modelo sea más portable. Ya no tenemos que tener 1,5 giga en algún sitio almacenado, o muchos gigas si el modelo va evolucionando y queremos guardar las versiones anteriores. Lo siguiente que tenemos que hacer es construir o congelar el grafo, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, TensorFlow se basa en un conjunto de operaciones que están dispuestas en un grafo. Cuando entrenamos un modelo, lo que entrenamos son cierta información que hay en ese grafo. Y eso es lo que congelamos. Esto es lo que nos da normalmente un modelo de TensorFlow. Nos permite congelar o, por decirlo de algún modo, hacer una foto de nuestro modelo durante el proceso de entrenamiento. Luego podemos coger ese modelo de nuevo y seguir entrenándolo o hacer lo que queramos con él. A continuación, lo que tenemos que hacer es convertirlo. ¿De acuerdo? Lo tenemos que convertir en una versión chiquitita, algo así como una versión light. Esto no es algo nuevo de las TPUs, es algo que ya se empezó a utilizar para permitir que los modelos se desplegaran en los dispositivos Android y utilizando tecnologías como JavaScript. Esto lo que hace es que el modelo se haga todavía más pequeño y esté en un formato que el sistema de las TPUs pueda entender. Porque aquí es donde llega el gran problema, en la compilación. Aquí es donde puede que nuestro modelo no funcione. ¿Por qué? Pues por la propia arquitectura de estos dispositivos hay ciertas operaciones de las redes de neuronas que no se soportan debido a su complejidad. Y cuando hacemos el proceso de compilación puede que nuestro sistema falle. ¿Por qué? Porque esas operaciones no están completas, no se pueden transformar, no se pueden compilar. La mayoría o el inmenso número de operaciones que se pueden aplicar en TensorFlow sobre las redes de neuronas al construir un modelo o un algoritmo en este caso,
se pueden sustituir por otro tipo de operaciones. Todas pueden sustituirse o transformarse en operaciones más chiquititas, lo cual hace que bien o construyamos nuestros modelos inicialmente utilizando esas operaciones permitidas, o bien los transformemos una vez que nuestro sistema de compilación nos diga que no funciona. Y una vez que ya hemos conseguido, si hemos tenido suerte, generar nuestro modelo para nuestras TPUs, lo podemos desplegar, es decir, lo podemos enchufar a cualquiera de estos dispositivos para que sea capaz de hacer algo. ¿Y cuáles son los problemas que pueden surgir? Bueno, lo primero, como he dicho antes, es que los tensores, esa información, tienen que estar cuantizados. Esto no tiene que ver nada con quantum computing, ¿eh? Es simplemente que la palabra, al traducirla al español, suena muy mal. Y lo que hace es que transformemos nuestros valores a 8 bits, a números de punto fijo en 8 bits. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que nuestros tensores, sus tamaños, tienen que ser constantes en tiempo de compilación. Esto aumenta la complejidad de la construcción de la red de neuronas, lo hace un poco más difícil. Luego, tenemos que conseguir que los parámetros del modelo tengan que ser constantes en tiempo de compilación. Es decir, no pueden variar, tienen que ser estáticos. Y además, nuestros tensores solo pueden ser tridimensionales, no podemos utilizar tensores de más dimensiones. Esto no es un problema porque la mayor parte de las redes de neuronas se hacen con tensores de 2 dimensiones o con mucho de 3. Y luego, el gran problema de verdad es que todos los operadores no están soportados, ¿de acuerdo? Hay una serie de operadores soportados y otros que no. Aquí he dejado un enlace a la lista de los operadores que están soportados por si alguno de vosotros queréis intentar construiros una red, y os invito a hacerlo porque es súper interesante y súper divertido. Y no todos, pero la mayor parte o los más importantes que suelen utilizar para construir una red de neuronas sí que están soportados. Entonces no suele haber mucho problema. Entonces, si llegamos a ese punto en el que vamos a prepararnos para construir nuestra red de neuronas, lo único que tenemos que hacer es, una vez que hayamos construido el código de aprendizaje, tenemos que transformarlo. Y existen diferentes maneras de transformarlo. Eso que veis ahí son diferentes maneras de usar código nativo en TensorFlow. Hay una cuarta manera y es si construís vuestro modelo utilizando Keras. Yo no soy partidario de utilizar Keras, me gusta trabajar sobre TensorFlow puro, pero existe la posibilidad. Y podéis convertirlo o podéis transformarlo a partir de la sesión de vuestro proceso en TensorFlow, a partir del modelo que habéis salvado, es decir, ya habéis construido un modelo y lo habéis congelado, o lo podéis aplicar sobre una parte específica de la red de neuronas, porque a lo mejor queréis utilizar una red de otro sistema que os aporta algo, y podéis hacerlo de esta manera. En todos los casos tenéis que decirle que el proceso de entrenamiento tiene que estar cuantizado, porque si no, vuestro sistema no os permitirá hacer la compilación. Y si habéis llegado a este punto y habéis conseguido guardar vuestro modelo, y habéis conseguido crear un modelo light, un modelo comprimido, podríais hacer lo siguiente, que es convertirlo y compilarlo en TPU Edge. Para poder hacerlo, tenéis que instalaros los paquetes disponibles para Edge TPU. Podéis hacerlo a través de este conjunto de directivas, en Linux, por supuesto. En Windows yo nunca lo he probado, no sé si se puede, os voy a ser sinceros, pero tal vez es posible. Y tenéis que compilarlo con esta directiva, ¿de acuerdo? Hay un conjunto de opciones que os permite cambiar la versión del modelo y una serie de elementos dependiendo de qué dispositivos vayáis a utilizar para lanzarlos. Y si llegáis a este punto y sois capaces de hacerlo, como lo he hecho yo, os tendría que salir algo como esto, ¿de acuerdo? Ese es un modelo que he compilado yo esta mañana, bueno, más bien era esta noche, ¿de acuerdo? Me ha tardado unos milisegundos en comprimir, ¿de acuerdo? Ese es el modelo que me sale a mí y toda esa es la información que hay, es lo que ha hecho el modelo. Me indica el número de operadores, me indica la información del modelo que no se ha cacheado, me indica la memoria utilizada para cachear los parámetros de entrada. ¿Por qué? Principalmente porque estos dispositivos tienen una memoria no tienen memoria ilimitada, tienen una memoria muy limitada. Y dependiendo de la cantidad de información o de memoria que necesitéis para poder desplegar el dispositivo, puede que no se pueda desplegar completo. Y esto puede ser un problema. Pero puede que tampoco se pueda desplegar completo por otros motivos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona de verdad una red de neuronas por dentro cuando hemos construido un modelo de TensorFlow? ¿Cómo compilamos los datos? ¿Cómo compilamos esa arquitectura para meterla en estos cacharritos? Pues bueno, normalmente una red de neuronas es algo como eso. No es ni más ni menos que una secuencia de operaciones. Lineal, secuencial. No hay paralelismo, aunque lo parezca, es una secuencia lineal. Eso es
nuestro fichero comprimido. Es nuestro famoso TF-Lite, ¿de acuerdo? El que vamos a comprimir con el proceso que hemos visto anteriormente. Esto lo que hace es analizar todas las operaciones que tenemos y comprobar cuáles están soportadas por nuestro modelo y cuáles no. Porque hay algunas que, aunque no están soportadas, pueden ejecutarse. ¿Por qué? Porque el sistema de compilación que ha creado Google y el equipo de TensorFlow lo que hace es que analiza una a una cada una de las operaciones. Y mientras que las operaciones puedan ejecutarse en el dispositivo Edge, se van a ejecutar en el dispositivo Edge, pero en cuanto encuentra una operación que no puede ser ejecutada en el dispositivo Edge, pero sí es factible, lo que hace es que a partir de ahí corta la ejecución en el dispositivo Edge y las manda al procesador del ordenador al que esté conectado o al procesador del dispositivo en el cual está la TPU. De manera que, aunque no podamos ejecutar todas nuestras operaciones en la TPU, sí que vamos a poder ejecutar algunas. Después de hacer muchos modelos con esto, os podríais dar cuenta de que lo ideal o de qué tipo de operaciones son las que a veces no son soportadas. Y lo ideal es que esas operaciones tiendan a estar al final de la estructura de nuestra red de neuronas. ¿Con qué? Con el fin de poder ejecutar linealmente todas las operaciones o el máximo número de ellas en el dispositivo TPU. En la versión actual de compilación solo funciona así, pero en la versión beta, que saldrá en breve, este sistema se divide, es decir, se fragmenta en pedazos de la manera que unos se ejecutan en el propio dispositivo Edge TPU, los siguientes que no pueden ejecutarse en el dispositivo TPU van al procesador y si a continuación hay nuevas operaciones que pueden ejecutarse en el dispositivo TPU, vuelven a ir a la TPU. Pero esa versión todavía no está disponible. A pesar de todo, y aun cuando hay operaciones no soportadas, el tiempo que se tarda en ejecutar esto es muy reducido, lo cual siempre vamos a tener una ganancia. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? Bueno, pues que nuestro proceso se divide en dos pedazos. El primero es un fichero o es una estructura lineal que se carga en nuestra TPU y los siguientes son operaciones que, por desgracia, se van a ejecutar en nuestra CPU. De otra manera, para darnos un resultado final. Pero la pregunta, después de ver todo esto, es: ¿creéis que esta forma de trabajar tiene futuro? ¿O el cloud va a acabar con ello? ¿Quiénes de vosotros creéis que esto tiene alguna oportunidad? Espero que hayáis venido convencidos porque yo creo que no lo he logrado. ¿Pero por qué principalmente? Bueno, pues normalmente hay tres factores muy importantes a la hora de desplegar un modelo, tanto en el cloud como en cualquier otro sitio. Y son los tres factores que esto puede que sea capaz de resolver. Y estos son la latencia, el coste y la privacidad. El primero de ellos es el más fácil de responder. Si nuestro dispositivo está físicamente conectado al ordenador, o es el propio dispositivo el que hace el proceso de predicción o regresión, no vamos a tener ningún tipo de latencia, porque nuestros datos no van a tener que ser enviados a ningún sitio. Es decir, si nuestras cámaras o nuestros sistemas de grabación de voz recogen información en formato HD, esa información se va a procesar en el dispositivo y probablemente se va a eliminar. Esto disminuye el coste. ¿Por qué? Porque la información ya no se tiene que almacenar, es decir, ese número de zettabytes que se generan al año no crecerá tan rápido como hasta ahora, y además no tendremos que pagar a los servicios cloud por procesar la información en la nube. Y por último, y en mi opinión el más importante, la privacidad. En los últimos años o meses se ha hablado mucho de toda la privacidad y toda la información que estamos enviando a diferentes compañías que nos ofrecen servicios fantásticos de manera gratuita. Pero claro, eso lo que implica es que nuestros datos estén todo el tiempo en algún sitio y alguien los pueda escuchar. No sé si recordaréis la polémica de hace unos meses con las grabaciones que recogía el dispositivo Amazon Echo o el Google Home, donde los técnicos de Google, los lingüistas, podían escuchar las conversaciones y además podían acceder a la información privada de las personas que habían realizado esas grabaciones, sin que ellas lo supieran, incumpliendo pues, el contrato de privacidad e incumpliendo una serie de leyes, que en Europa sí que se dan, pero en Estados Unidos muchas de ellas no, que deberían evitar que esto ocurriese. Los dispositivos Edge podrían resolver este problema. ¿Por qué? Porque toda esa información sería procesada en el dispositivo y solo su resultado, probablemente el resultado de la predicción o el aprendizaje, si tuviéramos esa capacidad, se enviaría a un servidor.
pero no habría información confidencial. Es decir, no habría imágenes de nadie, no habría grabaciones, no habría voz o no habría otro tipo de información. Por lo cual, tal vez estos dispositivos puedan resolver estos tres problemas. Tal vez, porque dependerá de un montón de cosas que son inherentes a ellos. Las redes de comunicaciones, cómo se construyan los algoritmos, cómo se desplieguen, el propósito para el que se usen, ya que el concepto de privacidad ya no solo es dependiente del dispositivo, sino de la propia compañía que lo implemente y quiera o no mantener nuestra privacidad. Y hasta aquí es hasta donde voy a hablar sobre dispositivos Edge. Antes de terminar, os vengo a anunciar que TechFest vuelve, como cada año, en marzo, 12, 13 y 14 de marzo, y esta semana que viene vamos a abrir el Call for Papers. Así que si estáis interesados en contarnos aquello que hacéis en vuestras compañías, en hablarnos de aquello que habéis descubierto en estos últimos meses, o en cualquier cosa que creáis que sea relevante para el mundo IT en general, no solo para los informáticos, sino para cualquier profesional que use la tecnología, estáis invitados a mandarnos una propuesta o a venir como asistentes, ya que nuestro evento es gratuito. Y si sois ponentes y sois seleccionados, pues haremos un esfuerzo por sufragar los gastos de transporte y manutención y alojamiento. Y para terminar, lo único que puedo deciros es que muchas gracias por escucharme, que si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderosla y a lo mejor os lleváis un regalo de parte de Google. Y ahí tenéis una encuesta y os pido por favor que gastéis 3 minutos en evaluar mi charla para darme feedback y contarme qué os ha gustado, qué no y cómo os lo habéis pasado. Y para terminar, voy a ejecutar un dispositivo TPU Edge con un modelo para detectaros a todos vosotros. En este ordenador, vamos a ver si conseguimos que funcione, tenemos un sistema que es capaz de detectar al menos 100 objetos diferentes utilizando esa TPU. Entonces, vamos a ver si somos capaces, bueno, soy capaz yo de hacerlo funcionar, pero que no me deje en mal lugar, que es muy probable. Y si todo funciona, en un ratito veréis en Twitter algunos de los resultados que ha sacado y cómo se ha identificado. Vamos a ver si funciona, parece ser que sí. Y ahora probablemente estará haciendo fotos de todos vosotros. ¡Oh, no! Ha dado una violación de secreto. Vaya, me ha dejado en mal lugar. Voy a volver a intentarlo porque puede que no haya detectado la TPU, que a veces pasa. Porque si aprende los... Pues no, lamentablemente ahora no me quiere funcionar, pero lo intentaré en un rato, después de la charla del siguiente ponente. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderos. El efecto demo. Siempre falla. ¿Tenemos preguntas? Me avisáis y os acerco el micro. Gracias. Hola, buenas. Felicidades por la charla, realmente ha sido muy interesante. Así que muchas gracias. La pregunta es, cuando pusiste las ventajas que tenían estos dispositivos frente al cloud, me pareció que faltaba una, y no sé si es a propósito o no, y es el poder ejecutarlos offline, es decir, en entornos sin tener conectividad, ya sea en el espacio, bajo la tierra, donde sea. ¿Necesita algo de conectividad igualmente para poder funcionar? O... No la necesita. Pero al final tienes que tener el dispositivo conectado a algún otro tipo de ordenador. Es decir, no tiene entidad propia como dispositivo, sino que necesita un procesador. En el caso de estos, sí que podría ser totalmente fuera del cloud, no necesita disponibilidad. Este ordenador no está conectado al cloud, debería haber hecho su proceso de manera correcta sin conectarse al cloud, pero sí. El problema es que actualmente sí, pero en el futuro no sabemos si para conseguir cierta potencia tendremos que tener microredes de TPUs a nivel local. Entonces, hablar de falta de conectividad depende de cómo la definamos. Si es al cloud, sí, no debería tener conectividad al cloud, pero, por ejemplo, para ir descargando las actualizaciones del modelo, que sí que se aprende en el cloud, sí que necesitaría tener conectividad en ese instante. Bueno, la charla también, muy interesante, ¿verdad?
Y mi pregunta era, ¿qué consumo tiene el dispositivo pequeño? O sea, ¿cuánto puede llegar a consumir como máximo un proceso? Pues consume, si te refieres a energía, consume muy poco. Está reflejado aquí en el... No lo he indicado, pero sí que lo reflejé en las slides. Y no recuerdo exactamente cuánto, pero el consumo de energía que tienen es muy, muy bajo. Es muy, muy reducido. A ver si consigo llegar. Aquí lo tienes. Pues utiliza 0. vatios, menos de 1 vatio, por cada teraoperación. Es decir, por cada 4 trillones de operaciones. Bueno, una libreta, por cortesía de Google, una Moleskine. Y bueno, si alguien quiere la última. Una pregunta más. ¿La delegación de cómputo a CPU se realiza a GPU en caso de que esté disponible? Directamente no, se iría a la CPU. Puedes hacer que vaya a la GPU si tú haces algún tipo de bypass cuando llega la información de la TPU. Actualmente no, pero puedes hacerlo de manera programática si quisieras. Pero, o sea, lo tienes que hacer tú manualmente. Sí, exacto. Si no, va a la CPU principal del dispositivo. Normalmente, la mayor parte de los dispositivos a los que conectas esto suelen ser Raspberry Pi o algún tipo de tarjeta similar donde no tienes una GPU. Algunos tienen GPUs, el propio de Google sí que tiene GPU y él internamente sí que lo manda a su GPU, Vale, pero el resto no. vale, vale, vale. Pero no dará a nadie. Casi. Hola, buenas. Solo una pequeña duda. Aquí. Te veo ya. Aquí, Ya. no me ves, ahora sí. Ahora sí. En las operaciones no soportadas por los dispositivos TPU que comentabas antes, que se ejecutan o en la propia en el propio procesador del PC o demás, ¿cómo afecta eso la respuesta del modelo? ¿A qué te refieres con cómo afecta? El ¿A la tiempo de precisión, respuesta. por ejemplo? No, Al tiempo de respuesta. Aumenta un poco, pero normalmente estas operaciones son pocas. Y si defines correctamente una red de neuronas, por ejemplo, operaciones que suelen estar al final, son las que normalmente no se permiten o no se pueden transformar debido a su complejidad. Pero normalmente suelen ser las últimas. Si no, siempre puedes reordenar la estructura de tu red, que normalmente no influye en gran medida, pero la mayor parte de las operaciones básicas, que normalmente están al comienzo, todas aquellas que son capaces de extraer esos patrones, todas esas sí que pueden transformarse. Las que no son otra serie de transformaciones, normalmente no lineales que haces sobre los datos, que suelen estar al final. Pero al final el truco, como en todo, es intentar que esas operaciones estén al final, para que la mayor parte del procesamiento se haga en la TPU y ganes ese overhead, esa speed que te va a permitir. Gracias. Uy, no me he movido, lo siento. Una última pregunta, ¿vale? Sí, mira, una cuestión rápida. ¿Qué diferencia hay entre las TPU y las NPU que empiezan a sonar ahora? Pues no te puedo decir porque no sé exactamente cuál es la diferencia que hay. Creo que es una diferencia en la arquitectura, pero no sé exactamente en cuál, porque no sé cómo están construidas por dentro. O sea, es más bien marketing a lo mejor, ¿no? No, probablemente, y lo que se dice es que son como pequeñas estructuras en la hazaña de TPUs, es decir, que pueden paralelizar algunos procesos de operaciones. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, en este dispositivo TPU tú puedes meter diferentes modelos y ellos se autocolocan para poder ejecutarse. En esas puede que los modelos se puedan ejecutar de manera paralela o puedas ejecutar varias veces el mismo modelo a la vez, pero no lo tengo claro. Es lo que se dice o lo que se suele comentar, pero no está claro porque yo no sé cómo funcionan todavía por dentro. No hay mucha información disponible. Okay, probablemente sea crear un poco de hype, como siempre, y ver luego qué ocurre. Muy bien, muchas gracias.